Vamos a continuar la segunda parte de esta mesa con... Primero hacer una pequeña presentación porque tenemos aquí a Natán Verdés. Viene en representación de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, que surge del encuentro entre exmiembros y familias afectadas y que al compartir experiencias han identificado patrones comunes de control, aislamiento y daño, que luego también vemos en común con otro tipo de grupos, y también la dificultad de hablar de ellos sin consecuencias en sus entornos. Esta asociación se organiza para acompañar procesos de salida y de recuperación, orientar a las familias, visibilizar el abuso y facilitar el acceso a recursos profesionales y comunitarios. Actualmente nos actualizaban el dato de ayer mismo, que erais 653 miembros, así que enhorabuena por el trabajo, por eso denota que se está haciendo muy buen trabajo, ofreciendo este soporte legal y psicológico a todos los miembros. Y Natán Verdés, en concreto, es un filósofo graduado por la Universidad de Barcelona, secretario de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová y es miembro de tercera generación, que actualmente cursa el máster de psicoanálisis. Y su ponencia se titula El poder invisible en los testigos de Jehová, espacio social y control subjetivo del adepto, experiencias desde la VTJ. Bienvenido. Fantástico, muchas gracias. Y muchas gracias también a la IAP por este espacio de reflexión muy importante. El presente trabajo que voy a exponer es un análisis filosófico y estructural del fenómeno del poder invisible, entendiéndolo como una forma de poder que opera en las subjetividades y que instruye espacio social, ¿no? Se centra en la organización de los testigos de Jehová, pero no es exclusivo de ella y en ningún caso tampoco propone aún conclusiones legales sobre esta. Pero mi aproximación se nutre de tres principales fuentes. Mi formación y perspectiva como filósofo, con influencias psicoanalíticas, mi experiencia personal como exadepto de la organización, habiendo nacido dentro, y también mi posición actual como secretario de la Asociación Española de Víctimas de los Testigos de Jehová, que me ha permitido recoger y analizar un elevado número de testimonios y experiencias de exmiembros, y partiendo de esto pretendo una articulación que conecte teoría y experiencia. Iniciaré primero con un enfoque histórico y filosófico de dos conceptos que creo que son importantes, que es poder e invisibilidad, ¿no? Y posteriormente hablaremos de espacio social y construcción de subjetividades, partiendo de una visión más estructuralista y dialéctica. Veremos que la dialéctica también va de entender la verdad a partir de conceptos opuestos. Y finalmente también explicaré 4 experiencias desde la Asociación Española de Víctimas y finalizaré hablando sobre el poder invisible y cómo algo inherente a la construcción subjetiva y social puede tener relación con los testigos de Jehová. En primer lugar, una breve historia del concepto de poder. Hemos visto perfectamente sobre Foucault. Unos siglos antes, Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, en 1651, definía el poder como la capacidad de un individuo para obtener un beneficio futuro mediante recursos presentes. O sea, era un poder en potencia. Él distinguía 2 tipos de poder, que es un poder natural, un poder universal que nos llega a todos, digamos, que proviene de las facultades individuales que cada uno de nosotros tenemos del cuerpo y de la mente, y otro poder que es instrumental, que sería una amplificación de este poder natural que todos tenemos, que son las riquezas, las alianzas, la reputación social. Todo esto sería el poder instrumental. En un estado de naturaleza, todos los hombres poseerían el mismo poder natural, en los mismos cuerpos, la misma fuerza física, pero esto genera una desigualdad entre... esto llega a una constante competencia por los recursos naturales, ¿no? Y esto es lo que Hobbes lleva a esta idea de que si no hubiera poder, llegaríamos a una guerra de todos contra todos, porque por miedo, por egoísmo, no habría sociedad y hace falta un contrato social para que nos organice, ¿no? Y este acto social se organiza en un poder soberano que Hobbes lo denomina como indivisible, o sea, concentrado en una sola persona, que legitima el uso de la fuerza y de la violencia, ¿no? De legislar y de controlar
con la única condición de dar a cambio pues, una seguridad al pueblo de que no se van a estar peleando entre sí. Más adelante nos encontramos con Foucault, ¿no? En la historia del pensamiento. A diferencia de Hobbes, para Foucault, el poder no es una posesión que se ostenta de manera centralizada, sino que ni tampoco es una mercancía, ni un bien, no es una materia. El poder no se ejerce, sino que se ejerce, o sea, está en la relación. Es una relación de fuerzas dinámica, distribuida y dispersa que opera dentro de la estructura del sistema social. Y el poder no está únicamente en instituciones, sino que circula en toda la sociedad, en todas las estructuras sociales, ¿no? Entre maestros y alumnos, médicos y pacientes, clérigos y adeptos, padres e hijos, y formando al final pues, una microfísica del poder, como ha comentado Dina. El poder, entonces, más que represor, es productivo. Es decir, produce realidades, produce sujetos, produce discursos, deseos incluso, sobre lo que es sano o enfermizo, lo que es verdad o es falso, ¿no? El sueño de la razón produce monstruos, pero no porque esta es una idea de la Ilustración, ¿no? Pero no porque la razón se quede dormida y entonces venga los monstruos, sino porque también la razón absolutiza y genera monstruos que luego encierra, genera esos límites, ¿no? Más que centrarse el poder en matar, es en hacer vivir de una forma en concreto. El biopoder, ¿no? Que se ejerce sobre la vida de los individuos, y luego también la biopolítica, que esta regula los fenómenos biológicos, estadísticos e institucionales como la natalidad, mortalidad, salud pública, demografía, que al final hacen falta, ¿no? Pero estructuran, ¿no? una sociedad. El poder no es ya una amenaza soberana, sino una formación de vida correcta o incorrecta, ¿no? Y hemos visto también el panóptico, ¿no? de Jeremy Bentham, que tenemos aquí arriba, siendo una estructura carcelaria en la que el vigilante desde el centro puede observar todas las celdas de su alrededor sin ser visto, ¿no? Esto genera una vigilancia asimétrica que no hace falta ejercerse para ser vista, ¿no? O sea, basta con que el sujeto se sienta vigilado para que interiorice la norma y se autovigile. Igualmente, el poder genera también resistencias, ¿no? Y permite imaginar otras posibilidades. Igualmente, el poder, o sea, las resistencias tampoco son ajenas a los mecanismos de poder de ellas mismas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, las relaciones de poder no son unilaterales ni absolutas, sino son inestables, reversibles y no totalitarias, ¿no? Por otro lado, tenemos invisibilidad, una breve metafísica. El poder es un concepto social, pero la invisibilidad no. La invisibilidad es un concepto que incluso es un concepto metafísico. A mí me empezó recordando a Kant, a Immanuel Kant. Él definía que el mundo en el que vivimos se puede definir entre el fenómeno y el noúmeno. El fenómeno es lo que aparece ante nosotros y en cambio el noúmeno es aquello que es la esencia de las cosas o la cosa en sí, pero que no es accesible. Entonces, lo invisible en este marco no es lo que no vemos, sino lo que nunca vamos a poder ver en absoluto. Digamos que es la esencia de las cosas que nunca podrá ser vista, ¿no? El noúmeno es un límite, señala hasta dónde puede llegar el conocimiento humano. En cambio, para Wilhelm Friedrich Hegel, en su dialéctica entre el sujeto y el objeto, esto cambia. Lo invisible no es lo inexistente ni lo absolutamente inaccesible, sino que es aquello que no se ha manifestado aún plenamente. No se trata de otro mundo separado del fenómeno, sino que está en la dimensión del propio aparecer. Digamos que lo invisible está en lo inmanente al fenómeno y lo que aún no es visible, ¿no? Es un movimiento de la contradicción de los apareceres y se revela como la lógica subyacente que organiza las relaciones del mundo. Entonces, lo invisible está presente en lo visible, operando en él, dándole forma y sentido. Es así como Hegel propone una visión dialéctica
en la relación, entendiendo la relación misma entre el sujeto y el objeto, ahí en medio está lo invisible, entre el sujeto y el mundo. Lacan, por supuesto, no olvida esta concepción dialéctica y lo devuelve a un registro psicoanalítica y de teoría del sujeto. Para Lacan lo invisible no es aquello que no se ve con los ojos, sino aquello que no puede ser capturado por el lenguaje ni por la mirada. Es aquello que opera decisivamente en el sujeto, en sus lazos y en sus estructuras sociales. Digamos que desde esta perspectiva lo invisible da sustento a la realidad, pero también la limita. Es el punto ciego de la estructura que actúa sin mostrarse, pero organizando la experiencia en su sombra. Dicho en otros términos, aterrizando, es lo que la comunidad no puede decirse de sí misma, pero que sin embargo organiza sus prácticas, sus tabús, sus silencios. Lo invisible es lo que la comunidad reprime de sí misma, son sus relaciones de poder, de significados, relegados pues, a un sentido invisible y que sin embargo organiza el sistema social. Es el inconsciente, ¿no?, que resiste a simbolizar y que nunca acaba de integrarse, pero que retorna al sujeto como síntoma, como angustia, como fallos que no logra dominar. Bueno, hasta aquí una breve metafísica de la invisibilidad. Hablemos ahora del espacio social, ¿no?, como construcción subjetiva. En el control, no todos los dispositivos de control son tan evidentes, ¿no?, como los que se podían observar en totalitarismos, como los de la Alemania nazi, Unión Soviética stalinista o la Corea del Norte actual, ¿no? Hannah Arendt, en su análisis del totalitarismo, dice que es una explicación del mundo sin fisuras, sin huecos, sin contradicciones, un uso del terror psicológico y material que nadie puede escapar y la construcción de subjetividades que son incapaces de pensar autónomamente o independientemente. Sin embargo, el control no siempre es evidente ni tampoco depende de ningún tipo de ejercicio de violencia o de maquinaria del Estado. No siempre depende de esto. Y querría hablar en una lección clave que sí que nos da estos fenómenos, es que el espacio social no solamente moldea la interioridad del sujeto, y esto lo hemos vivido mucho como testigos, sino sobre todo nuestra exterioridad, es decir, nuestra concepción virtual del mundo exterior. Y este concepto es importante para entender el fenómeno sectario. Zizek, Slavoj Zizek, un filósofo contemporáneo, lo expresa hablando de regímenes como los de la RDA, de la Alemania Oriental, que decía donde hay dos, ya hay tres. Es decir, en los regímenes de la Stasi no solo vigilaban desde una institución externa, su genialidad, además perversa, consistía en insertar a un tercero invisible en toda relación de dos. Es decir, en cualquier tipo de relación, tu pareja o un amigo cercano, ya existe un gran otro como sistema, que es un espía potencial que también, sorprendentemente, puede ser aquella persona cercana que tienes frente tuyo. Es decir, en la relación, en cualquier tipo de relación, cualquiera puede ser informante porque el sistema inserta un tercero invisible. Este tercero interiorizado como exterior destruía la posibilidad de una confianza genuina con cualquier persona del mundo. Entonces, la relación dejaba de ser privada, se volvía espiable y observable por una fuera virtual que se sentía siempre presente, aunque fuese inconscientemente. Esto genera una paranoia constitutiva en el adepto. O sea, el miedo no solamente proviene de arriba, sino que también proviene del horizonte, proviene del semejante, proviene del mundo y proviene incluso de los pensamientos de uno mismo, ¿no? Esto nos suena. En este lugar pues no se puede, ¿no?, confiar en nadie porque cualquiera puede ser chantajeado o querer tener más privilegios o por dudas delatarte, ¿no? Es un panóptico que yo diría además dialéctico en el sentido de que es doble y es invertido. O sea, el poder está en el centro y en sus extremos porque todos son vigilantes y vigilados a la vez y a la vez todos son vigilantes de los demás, pero también son vigilantes de sí mismos. Y esto es lo que cotidianamente pues es vivir y sufrir, pero también performar la presión de grupo, ¿no? Se podría decir también en estos términos.
Por eso creo que hay un punto clave, ¿no? Y es que observamos que ocurre, ¿no? en el espacio social coercitivo, que genera culpas, exigencias, censuras, ¿no? Y es que incluye también la necesidad de una exterioridad del grupo absolutizada, ¿no? Para los testigos de Jehová, el mundo es satánico, el exterior del grupo es malvado. Toda idea sectaria, en todo lo sectario, la idea del mundo es esencial, ¿no? La idea de qué perspectiva del mundo se da en esta ideología. La internalización del espacio social genera una forma de exterioridad del sujeto, ¿no? Donde en lugares coercitivos, tanto el espacio de adentro como el de afuera son asfixiantes, porque dentro hay un lugar pobre, dentro hay una normatividad exigente del grupo y fuera hay una percepción pobre, ininteligible, abrumadora. El afuera es abrumador, es satánico, ¿no? Esto, claro, es un concepto que lo gracioso es que todo ser humano se forma una experiencia estructural de establecer una relación virtual con el mundo. O sea, esto es universal a todos los sujetos. Todos los sujetos tenemos que tener una opinión sobre qué es el mundo, ¿no? Pero vemos, ¿no? Disculpad, los testigos de Jehová, lo que hemos visto es de que el mundo los hemos tenido que vivir como un riesgo, como un limbo. O sea, hemos salido al mundo y lo hemos visto como un limbo, porque era nuestra forma de hacerlo entender y vivir. Era tan complejo que no podíamos lidiar con ello, ¿no? Era una semilla como de un árbol muy, muy especial, ¿no? Un árbol muy estrecho, pero donde sus hojas eran muy altas y muy, muy, muy grandes, donde nos tapaban el sol del mundo, ¿no? Es aquí donde que el mundo no es satánico ni maligno, ni que se iba a destruir, ¿no? Había una interiorización al final. El concepto dialéctico de sujeto-mundo me parece potente, ¿no? Porque no caer en una reducción, en una teoría de un yo superficial donde interiorizar signifique solamente un fenómeno como desde adentro, ¿no? Para aquellas personas que lo hemos vivido también ha sido interiorizar algo sintiéndolo como desde afuera, ¿no? Y ideas erróneas del mundo, entender el mundo como malvado cuando en realidad como mucho este era complejo, ¿no? Y esta complejidad generaba angustia, ¿no? Esta comprensión del líder pues va más allá de la unidireccionalidad del líder, ¿no? Pasa por preguntarse qué ocurre en la relación sectaria, ¿no? Quienes tienen... el poder sigue existiendo y se ejerce por personas concretas, o sea, quien tiene la sartén por el mango, quien expulsa, quien censura, quien señala públicamente, pero también es necesario el reconocimiento del poder como estructura por los adeptos para su persistencia. De lo contrario, esa estructura de poder tampoco puede persistir en el tiempo, ¿no? Como el caso de los testigos de Jehová, donde es una organización extremadamente grande y desde 1931, que declaró su nombre, sigue manteniéndose institucionalmente en la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa aquí, ¿no? En un espacio social coercitivo institucional podemos observar una especie de estructura donde la suma es mayor que las partes y donde los roles van más allá de agencias individuales y personales. Y esto hace pues, un trabajo analítico institucional más farragoso, de asunción de responsabilidades más farragosas, pero señalar el espacio social como espacio social a veces también parece fructífero para señalar, más que señalar a una persona física, porque parece más fructífero en casos amplios, ¿no? como instituciones, señalar algo más del orden de lo institucional como responsable de una potencial injusticia, ¿no? Bueno, desde la Asociación Española de Víctimas no podemos dejar de denunciar el constante trabajo y de soporte que damos a socios y socias para adoptarse en esta nueva vida, ¿no? Nosotros no solamente hemos tenido que ser acogidos por el mundo, y esto es importante, sino que nosotros primero hemos tenido que acoger al mundo como sujetos. Y aquí he querido traer, ¿no? Historias de dolor, de injusticia y de sufrimiento
que por motivos de extensión, por desgracia, he podido solo seleccionar unas pocas, pero donde nos enfocaremos en el dolor del sistema, en la atmósfera insoportable, ¿no?, y del poder invisible que existe en toda la institución, ¿no? Abraham Guirao decía: cuando era niño y en Navidad, casi todos hacían postales en el colegio y luego las colgaban en un panel de la entrada. Recuerdo que había niños testigos de Jehová de mi edad que se negaban a dibujar y otros que dibujábamos intentando evitar símbolos que recordaran a la Navidad, algo prohibido por los testigos de Jehová. Recuerdo un año que hice un dibujo con 0 connotaciones navideñas y de fondo puse alguna estrella sin ser la típica navideña. Eso desató a algunos de los otros niños testigos de Jehová, que por conciencia habían denegado tan siquiera dibujar. Se lo comentaran a sus padres y sus padres hablaran con los míos sobre qué era más causa de tropiezo. Un mal ejemplo siendo hijo de anciano, etc., lo cual condujo a problemas de casa, castigo y peores consecuencias. Con 16 años teníamos una pandilla de amigos que queríamos vivir nuestra vida. Dentro del grupo había una pareja que mantenía relaciones sexuales como pecado grave. Habían probado el tabaco y el resto nunca se chivó ni se delató. Pero hubo un día en el cual un primo mío y yo probamos el tabaco y esa pareja, que eran de nuestros mejores íntimos amigos, se chivaron a sus padres. Me encontré de repente con un comité judicial con la traición de mis mejores amigos diciendo que lo habían hecho por mi bien. Ellos habían fumado más y antes que yo y me delataron por algo que ellos ya habían hecho. Fue el detonante para que yo me desasociara. Fueron tiempos difíciles. No sé cómo voy de tiempo. 45. Vale. Ruth Escobar dice: me recuerdo a mí misma delatando a amigas que se echaban novietes de instituto y yo consideraba que sus padres deberían saberlo. La sensación después era de satisfacción y culpabilidad a partes iguales. Pero más adelante, en otra ocasión, a mí y mis 2 amigos nos gustaba ir a sitios que no estaban bien vistos. Siempre que había el hijo de un anciano que un día se venía en plan espía y a la siguiente reunión ya la teníamos liada y teníamos que ir a la sala B directos. Recuerdo en otra ocasión cómo mandaban a un joven anciano a hablar conmigo sobre mi vestimenta. Al parecer no era apropiada y os puedo asegurar que no era atrevida ni reveladora, pero como se salía de lo común. Una vez en la salida al ministerio me hicieron irme a casa, cambiarme porque al llevar una camisa por la cintura consideraron que si llevaba los brazos se me verían los pechos. Mi madre, avergonzada, me dijo que fuera a cambiarme porque le habían echado la charla a un anciano que, por cierto, era el más baboso de todos. JAPM, socio, nos comenta: era una época cuando estaba Twenty y Messenger. Los ancianos tenían información nuestra que nosotros no sabíamos que tenían. Expulsaron a un anciano y durante esa época él sintió rabia, impotencia y se sintió cómodo con un amigo y le confesó. Nosotros, junto a un siervo ministerial, hackeamos cuentas de Messenger para saber vuestras conversaciones, para saber lo que hacíais. ¿Por qué creo que los ancianos querían o necesitaban vigilaros? Control absoluto. Yo con los expulsados seguía teniendo contacto. Tengo una hermana expulsada y con madurez entendí el daño que le hacía cuando, siendo menor, le decía: no voy a comprar contigo porque estás expulsada. Le dolía mucho. Entonces acabé hablando con amigos que acababan expulsados. También me metieron entre la espada y la pared con mi amigo Rafa para delatarlo. Había un anciano que me trataba como a un hijo, pero otros ancianos querían meterse con él atacando a su hijo. Se enteraron de que su hijo hacía artes marciales, prohibido, y un anciano me dijo que si ocultaba información era partícipe. Entonces me preguntó si esta persona hacía artes marciales. En la siguiente reunión me llamaron al despacho y estaba con él. Me pidieron que dijera lo mismo frente a él. Me quedé en shock. No fue una confesión voluntaria, fue presión y aprovechamiento. Lo dije y me dijeron gracias y salí de la sala. Él, por suerte, nunca me lo tuvo en cuenta. También llegó a mis manos un ordenador que había sido de un anciano. Encontré un archivo llamado secreto y era el historial de todas las expulsiones, censuras y temas gestionados por ellos. Llamé al anciano y se lo dije. Me respondió: no puedes verlo, por favor, que no lo vea nadie, te puedes meter en problemas. Vi el caso de mi hermana, de cómo la expulsaron por fumar y también el acoso sexual que sufrió por un siervo ministerial. Todo estaba ahí en el informe. Los secretarios de congregación tienen esa información en el ordenador y se la pasan unos a otros, a veces por pendrive. No hay seguridad de que lo borren. Supe que metieron a una chica de 14 años en un cuartito con 3 ancianos. Uno empezó diciendo, agresivamente: ¿es verdad que te han metido mano? La chica, acojonada, lo negó. Pero esa situación se quedó en el aire y nunca se volvió a tratar. El que acosaba tenía predilección por tratar con niñas pequeñas. Nunca ha ido a juicio ni a nada.
Yo estoy expulsado, pero el anciano que me expulsó, con el tiempo también lo expulsaron a él, porque se estaba acostando con la amiga de una mujer. Al final, el que me expulsó, él lo hizo también, era un entorno muy tóxico. Todos peleándose por poder. Era un juego de tronos entre ancianos con poder. Al final, lo que se suponía que eran ejemplos, no lo eran. Aprovechaban las normas para tener el poder y hacer lo que querían. Algunos ancianos se podían tocar y otros sí. Si yo decía algo, siempre estaba yo atacando. Bueno. ¿Dónde está el poder invisibilizado, ¿no? ¿Qué queda invisibilizado acerca del poder, ¿no? Es muy triste, ¿no? Todas estas experiencias que hemos escuchado, ¿no? El poder no es una sustancia, ¿no? Sino que es fruto de una relación y de una estructura, ¿no? Que por desgracia genera injusticias, ¿no? El poder no es un nodo, sino una matriz. Y hemos visto, y me parece como sorprendente, ¿no? Como el poder ya en su estado más primigenio, en niños. Los niños actuaban como dispositivos de control entre niños, ¿no? O sea, ya la subjetividad desde su propia creación ya estaba siendo manipulada o movida hacia esa dirección, ¿no? El poder no es ajeno a la construcción subjetiva, sino que requiere de una cadena transferencial, social, que para muchos es perpetuada de manera inconsciente, ¿no? Y eso es lo triste, porque a veces tampoco saben estas personas del daño que están haciendo, ¿no? Están subsumidas a un sistema. Y muchas personas también tienen que reconocer estas estructuras de poder por necesidad, porque la estructura promovía esos comportamientos, porque generaba sistemas parajudiciales, comités judiciales, expulsar a familiares, cadenas de poder complejas, pero al final viendo un sentido concreto del poder, que es estructural, ¿no? Y lo invisible de esta cadena es que donde los sujetos no viven el poder, sino que el poder vive en ellos. O sea, el poder se aprovecha del sujeto y se reproduce. Donde distinguir agencias estructurales de control tal vez permitan ayudar pues, a una investigación estructural de persuasión coercitiva en general, más allá de una teoría solo del yo, ¿no? En segundo lugar, la ley es sustento de poder, pero esta no es garante absoluto, ni no falla. La ley falla y es una excusa para el mantenimiento de las estructuras de relación. Hay una falsa concepción de totalidad en lo sectario. En los testigos de Jehová la ley se ve como algo absoluto y ajeno que organiza las relaciones y se ve como completa e histórica, ¿no? El cuerpo gobernante se presenta como completo, nunca falla, es ahistórico y esto es mentira. O sea, ellos cambian de doctrina, pero nunca se equivocan, ¿no? Los libros cambian sus interpretaciones, borrando versiones antiguas y forzando al adepto al gaslighting, diciéndole que no, que esto nunca ha cambiado, pero bueno, ellos se equivocan, o sea, son personas como cualquier otra, ¿no? Lo invisibilizado es que la ley también falla, que puede ser incompleta, ambigua o usada para fines personales, con distintas varas de medir. Hemos visto batallitas personales entre ancianos, usando la ley como escudo, como justificación, como excusa. La ley no es un satélite, es un satélite contingente dentro de las relaciones y las dinámicas de poder implícitas que se erotiza, se aprovecha, se teme, pero no es absoluta, ¿no? Al final, el sentido de lo invisible del poder es que es parcial, es que es humano, es animal, tiene pasiones y no es objetivo, ¿no? Contra esta idea más sectaria de que es objetivo, es divino, es equitativo, es justo, ¿no? Y por terminar, pensar la génesis y la perpetuación de los espacios sociales coercitivos implica también superar concepciones de interioridad, exterioridad, sujeto, otredad y de la aceptación de un mundo, de un sujeto complejo, dividido y también en conflicto consigo mismo. En contextos sociales herméticos se encuentran relaciones con el mundo extremadamente difíciles. El afuera se presenta como inherentemente malvado y amenazante, mientras que el adentro se regula con normas extremadamente estrictas. Esta dificultad no es solamente con el mundo, sino que se vuelve dialéctica porque es lo mismo que acaba dificultando la relación del sujeto consigo mismo también. Es decir, en un lugar donde no se ha posibilitado un habla equilibrada con el otro, entonces tampoco se consigue interiorizar el habla de uno con uno mismo, de sus sentimientos más íntimos. O sea, esta economía psíquica de supervivencia genera una profunda desconfianza no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo.
Silenciar los márgenes de la diferencia se convierte en silenciar los márgenes del pensamiento de uno mismo. Y al relacionarse con el sujeto con una otredad tan absoluta, el sujeto se cierra en sí mismo, donde pensar o autorreflexionar sobre sentimientos íntimos y honestos suyos puede ser peligroso. Él es su propio enemigo, ¿no? Un miedo a que un gran otro, también en el caso Dios o el diablo, omnipresente, que además lee los pensamientos, pues aplique la justicia por su mano. En un mundo así, todo sujeto en un espacio de control es potencial de ser PIMO, de ser Physical In, Mentally Out, porque todo sujeto es potencial de haberse desconectado de sí mismo, de no haberse escuchado a sí mismo. En un entorno así, el sujeto está inhabilitado a desarrollar una relación honesta consigo misma, porque nunca se le habilitó la posibilidad de una relación honesta tampoco con el otro y con el mundo. Y a esto, pues desde también otras disciplinas, de las disciplinas psicológicas, también se le llama pues, disociación, aislamiento, mudez, ¿no? Y esta división subjetiva pues también la vemos y sufrimos en la asociación con nuestras víctimas que siguen dentro, nuestras familias que también son víctimas, o consideramos que son víctimas también dentro, porque las vemos disociadas, divididas en dos cuando se relacionan con nosotros. Están divididas entre tener un cariño natural, honesto y humano con nosotros, pero también ellos participan de la imposición estructural de la ley que ellos también temen y sufren, como es la prohibición de relacionarse con expulsados, ¿no? Y es aquí donde a lo mejor hay algo más paradójico, ¿no? De entender la paradoja de que es posible también ser víctima y victimario a la vez, porque somos víctimas de los testigos de Jehová, pero víctimas también son los que sufren desde dentro del mismo sistema y que donde el problema está en un fundamento institucional estructural de la estructura social, ¿no? Aquí es donde sale, ¿no?, un poder invisibilizado, si bien el poder visibilizado ya es evidente, la coerción, manipulación, los sistemas de poder más evidentes, pero hay otro poder invisibilizado que he pretendido mostrar aquí, que es observar también una cuestión de estructura social para poder delimitar responsabilidades y pues poder obtener mayor claridad sobre la génesis también de espacios sociales coercitivos. Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos, tanto desde el nombre de la asociación como personalmente. Me ha parecido muy interesante, así que muchas gracias por la participación. Bueno, como estáis viendo en el resto del encuentro, estamos intentando también este encuentro que sea mucho más interactivo para un poco pues, desmontar la frontera de estrado con gradas, así que os invitamos a todos, pues abrimos este espacio de compartir, de conversación y también un poco pues, para que se genere pues, saber desde lo público, ¿no? Entonces os invitamos a tanto trasladar preguntas a los ponentes directas como vuestras propias reflexiones, experiencias o lo que os haya sugerido